Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de esto que es Verdad o Religión. Nuevo horario momentáneamente en este mes de enero. Vamos a estar compartiendo este programa a través de Ramírez Cablevisión en el horario de 10:30 los domingos. Es decir, cada domingo a la hora 10:30 nos vamos a encontrar con Verdad o Religión. En las plataformas digitales seguimos con los mismos horarios, así que bienvenidos a aquellos que quizás por primera vez se están sumando a este programa, a las distintas programaciones, que tienen que ver con llevar adelante el mensaje de salvación. A nosotros nos toca este espacio y en este espacio intentamos profundizar algunos puntos específicos. Arrancamos el programa anterior hablando de la vida social de la iglesia primitiva y nos vamos a extender todavía algunos programas más donde vamos a estar tocando un poquito y nos vamos a estar dando cuenta históricamente según la denominación de la cual venimos, ¿no? Los orígenes, como para poder comprender un poquito más la interpretación personal que cada denominación cristiana, evangélica, le da a las escrituras. Algunos de ustedes me podrán decir, pero ¿cómo es eso de que cada uno le da una interpretación personal? Y es que tengo que reiterar este concepto. Y justamente por lo que voy a tocar en este tiempo, que se los adelanto, es Evangelio según San Mateo, capítulo 25. A nosotros lo que seguimos, las distintas denominaciones, son interpretaciones teológicas de algún teólogo. Entonces, alguien desde la iglesia primitiva hasta estos tiempos fue realizando una interpretación, creemos, sí, por supuesto, en que el Espíritu Santo de Dios es el que ilumina la escritura en la mente de las personas, pero que también hay un factor, hay algo que tiene que ver con la naturaleza innata del ser humano. Entonces siempre se mezclan algunas cuestiones. Por eso es que la verdad absoluta es Jesucristo. De ahí para acá usted puede tener una interpretación, quizás yo pueda tener otra, siempre y cuando no se convierta esa interpretación en una herejía, ¿verdad? Pero podemos tener puntos de vista, como los 4 evangelios, ¿vio? Los evangelios sinópticos pareciera como que en algún punto se contradicen, sin embargo, los 4 hablan de un mismo suceso desde distintas perspectivas. Así, muchas denominaciones cristianas evangélicas percibimos al cristianismo. Teniendo esto en cuenta, es que no deberíamos pelearnos por discutir por conceptos, por cosas que no aprovechan realmente. Tenemos que ir al corazón de la doctrina bíblica y ahí nos vamos a poner de acuerdo seguramente. Miren, capítulo 25 del Evangelio según San Mateo nos relata una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Y quise tocar a propósito, a colación de los distintos ítems que vamos a ir desarrollando en los distintos programas, que tiene que ver con la vida social de la iglesia primitiva. Nosotros vimos que todo comienza con el judaísmo, del judaísmo se desprende un rabino, un maestro en la palabra, Jesús de Nazaret. Él tenía toda una cultura judía, de hecho él era judío, y luego los seguidores de Cristo, del Cristo, se los llama en Antioquía por primera vez como cristianos, o se los denomina como cristianos, los seguidores del Cristo. Ahora bien, esta iglesia naciente, este movimiento naciente, todavía durante el primer siglo, yo diría casi durante el primer siglo, tuvo una impronta muy marcada y muy agarrada también a muchos rituales del judaísmo. De hecho, usted ve a Pablo literalmente peleando, batallando por la fe, estas cosas que el Señor vino a implantar en la iglesia, porque muchos elementos del judaísmo, muchas cosas de la tradición se estaban metiendo en la iglesia naciente. Entonces era necesario contrarrestarlo. Una de las cosas fundamentales que inclusive muchos movimientos hasta el día de hoy se pegan en extremo a esto es con respecto a la venida del Señor. Nos vamos a encontrar con muchos profetas y muchas profecías y muchas interpretaciones y muchas vertientes teológicas y escatológicas con respecto a la venida del Señor. Podríamos discutir horas con cómo será, de qué manera será, pero en lo que no hay punto de discusión es que el hecho será. Dios prometió. Jesucristo dijo, yo voy a volver a tomar a mi iglesia, yo voy a volver
por mi iglesia. Los acontecimientos de cómo serán estas cosas, los detalles, no nos vamos a meter a discutir porque no aprovechan. Ahora, es bien interesante esta ilustración. ¿Por qué? Porque marcó de alguna manera la conciencia de los primeros fundadores de la iglesia del Señor. En su concepción mental era, Cristo vino por primera vez, nos salvó, derrama su Espíritu Santo y ya viene a buscar a su iglesia, ya nos viene a salvar, ya nos viene a quitar de este mundo. Y en esta concepción aún muchas denominaciones se mantienen e hipotecan literalmente su futuro, esperando que Cristo en cualquier momento venga. Bueno, puede venir cuando Cristo decida venir. El hecho concreto es que mi fe me hace creer de que me voy con Él. Yo estoy seguro, los cristianos, los hijos y las hijas de Dios estamos seguros que en el tiempo, en el año, cuando Él decida venir, cuando las señales se cumplan, Él vendrá, buscará su iglesia y nos vamos con Él, indudablemente, si nos mantenemos en la fe. Entonces, mientras tanto, hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando, hay que seguir proveyendo para las necesidades de la familia, hay que seguir con la vida social, hay que seguir adelante. Note, capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Entonces, en ese tiempo, nos lleva a ese tiempo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Nos sitúa cronológicamente. Dice, en el tiempo de la venida del Señor, en ese tiempo, ¿cómo será el reino de los cielos? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Dice que habrá por lo menos 2 grupos de personas. Y estos 2 grupos de personas se van a distinguir claramente el uno del otro. Y lo pone en esta terminología, ¿no? Pero apelando a una fiesta muy común dentro del pueblo de Israel, que era justamente el tema del casamiento. Cuando se casaba, cuando se desposaba a una virgen. Era todo un ceremonial muy interesante y basado en esta liturgia, basado en este hecho social como un casamiento, es que ahora nos encontramos con esta ilustración llamada la parábola de las 10 vírgenes. Dice que, verso 1, será semejante a 10 vírgenes. Tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y ahora comienza una división. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Divide entre sensatas e insensatas. Es decir, habrá una facción del cristianismo que se va a manejar en forma sensata, coherente con la Escritura, con la palabra del Señor. Pero habrá una facción, sin importar denominación, quizás sean mezclas de denominaciones, los cuales se manejarán en una forma totalmente insensata. ¿Qué es esto? Descuidados con respecto a su salvación, viviendo como les parece, sin compromiso alguno, pensando como muchos en esta pandemia, ¿no? Se termina el mundo, vivamos, disfrutemos, salgamos, vacacionemos, hagamos lo que tengamos que hacer, porque de repente se termina el mundo y me quedé sin hacer las cosas que quise hacer y no pude. Mucha gente que deja de congregarse, que deja de asistir a las reuniones, mucha gente que prioriza muchas otras cosas y no su relación con Dios. Eso es un estado de insensatez, porque en las buenas y en las malas hay que seguir sirviendo a Dios. Mi amigo, mi amiga, si usted es una de esas personas, le aliento en el nombre de Jesucristo a que ya no espere más tiempo, a que ya no se quede, que no sea una persona insensata, sino que se maneje con la sensatez que nos da la palabra de Dios. Y note este detalle, porque dice el verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La lámpara es el tipo y simbolismo del cuerpo. El cuerpo, nuestra vida, eso tipifica. Entonces, un grupo de personas toman sus vidas y no toman aceite. El aceite es el tipo o simbolismo del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, dice la Escritura, el que convence al hombre, a la mujer, al joven, al jovencito, de su pecado y de su necesidad de volverse a Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros jamás tendríamos conciencia plena de que hay un Dios
que nos está esperando de brazos abiertos. Nuestra mente humana puede adquirir cierta cuota de remordimiento. Nos sentimos mal por las cosas que hacemos, mas no tenemos la fuerza para cambiar y volvernos a Dios. Pero Dios, por su Espíritu Santo, produce arrepentimiento. Y aquí hay dos cosas muy interesantes, porque cuando hablamos de una palabra bien interesante llamada epistrefo, y esta palabra epistrefo tiene que ver con la conversión. Es una palabra que denota el movimiento de una persona, de un hombre, de una mujer, caminando en su vida, haciéndose cargo de su propia vida, tomando su propia vida y caminando como le parece y en los caminos que le parece. Más cuando el Espíritu Santo, por la implementación de un mensaje de la palabra, de una canción o una persona que te ha hablado, te va a hablar de las cosas de Dios, te hace un clic en la cabeza, ya no es remordimiento, no te sentís mal solamente como tantas veces por llevar una vida de delincuencia, por llevar una vida de promiscuidad, por llevar una vida apartada de las cosas de Dios, sino que ahora no solamente es que te sentís mal, sino que tenés el deseo y la necesidad de un cambio. Epistrefo significa me doy vuelta, iba para el norte, ahora voy para el sur, iba a la perdición y ahora voy a la salvación con Cristo Jesús. Pero eso solamente lo produce el Espíritu Santo. Y el tipo y simbolismo del Espíritu Santo aquí es el aceite. Este primer grupo tomó su vida, tomó control de su vida, pero dejó de lado a Dios. ¿Te das cuenta? Increíble, ¿no? Que mucha gente que pretende seguir a Dios deja de lado a Dios. O sea, mucha gente nació en el Evangelio, o históricamente porque su mamá, su papá, sus abuelos son de la religión, son de la denominación, y ellos están allí, creen que son salvos. Mire, si una persona nace en un hangar de avión por accidente, porque su mamá comenzó a tener contracciones y lo tuvo en el hangar de un avión, no necesariamente porque haya nacido en el hangar de un avión, esa persona es un avión. Entonces no necesariamente porque usted y yo vengamos de una estirpe evangélica o hayamos nacido en cuna evangélica significa que seamos salvos o que seamos cristianos. Esto no es por herencia, esto es por decisión. Nosotros decidimos seguir a Cristo. Y bueno, aquí denota por lo menos estos dos grupos. El primer grupo, las insensatas. Los insensatos toman control de su vida y dicen: yo voy a vivir el Evangelio como a mí me parece. Yo voy a congregarme cuando quiero, de la forma que quiero. Yo si quiero me sujeto a esto y si no quiero no lo hago. Yo vivo según mis impulsos, según mis deseos. Si yo quiero tomar tomo, si yo quiero fornicar fornico, si yo quiero robar robo, si yo quiero mentir miento. Yo hago como quiero y me manejo de la forma que a mí me parece. Eso es una insensatez. Pero nadie le pone alto, y muchas veces hay muchos grupos, inclusive religiosos, en que ninguno se da cuenta del comportamiento de su amigo, de su hermano, porque básicamente todos están en lo mismo. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos caerán en un pozo, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, en este primer grupo vemos muchos llamados pseudo cristianos, evangélicos, que viven como quieren. Ellos han tomado su lámpara y no han tomado el aceite. Han dicho: según mis razonamientos, así seguiré. Y hasta que Dios lo diga. Bueno, es increíble ese desafío que muchas veces el ser humano le propone a Dios. Si existís, acá estoy. Vení y transformame, vení y cambiame. Y yo no jugaría tanto, y yo no tiraría tanto de la soguita, porque la misericordia de Dios es infinita, pero no sabemos cuándo pueda cortarse sobre nuestras vidas. El segundo grupo dice que también tomaron su responsabilidad sobre su vida, pero dejaron entrar al Espíritu Santo en ellos, se llenaron de este aceite. Y hay una gran diferencia, mi querido, mi querida, y quiero ir cerrando y finalizando con este concepto que marcó la iglesia primitiva y que debería marcar a nosotros. Podemos formar parte de una denominación, podemos estar en un consejo consultivo, podemos formar parte de un ministerio, podemos formar parte de una comisión, podemos tener el rótulo, la herencia de un apellido ilustre dentro de las filas del Evangelio, pero eso no me convierte en un salvo, eso no me lleva al cielo. Eso me hace, si solamente confío en eso, una persona insensata, un hombre o una mujer insensato. No le he permitido al Espíritu Santo que me convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces va a suceder lo que sucedió en esta ilustración.
El esposo se tardó y cabecearon todas y se durmieron. Estamos esperando la próxima venida de nuestro Señor, pero no sabemos si será este año, el próximo año, dentro de 20, dentro de 30 o dentro de 50. Realmente no lo sabemos, no lo sabemos. Y muchos se cansan. Dicen, ¿cuándo el Señor me va a ayudar? ¿Cuándo el Señor me va a bendecir? ¿Cuándo el Señor me va a sanar? Los que tenemos el Espíritu Santo tenemos la certeza en nuestro corazón de que el que prometió, cumple. Dios prometió y Dios cumple. El hombre engaña y miente y se olvida, pero las promesas de Dios son en Él sí y amén. Y note por favor lo que dice los siguientes versículos. En el verso 5, todas cabecearon y todas se durmieron. Una etapa en la cual llenos del poder de Dios y no tan llenos del poder de Dios, entramos como en un letargo. ¿Viste? Como que nos cuesta orar. Ay, pastor, ya no estoy orando como antes. Ya me cuesta levantarme temprano a orar. Ya no puedo leer como antes. Antes leía capítulos enteros. Ahora me duermo cuando estoy leyendo un versículo. Me arrodillo a orar a la noche y me duermo hasta el otro día. Quedo planchado. No sé lo que me pasa. Tengo un desgano. Eso es para todos iguales. Pero, ¿cuál es la diferencia? Note. A la medianoche, verso 6, se oyó un clamor y gritos. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Intentaron arreglar sus vidas. Pero aquí la diferencia. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Hijo del Hombre puede venir en su segunda venida a buscar a la iglesia, pero el Hijo del Hombre, Jesucristo, también puede venir a buscarnos en forma personal a nosotros. Cuando diga, hasta aquí llegó tu vida, ahora te llevo. ¿Y de qué manera nos encontrará? ¿Nos encontrará llenos de la presencia del Señor o nos encontrará vacíos? ¿Nos encontrará formando parte de la verdad o de la religión? Esa es la propuesta que siempre le hacemos. Usted tiene que decidir, usted tiene que indagar, usted tiene que buscar. ¿Está siendo parte de la verdad de Cristo, del Evangelio, o está siendo parte de una religión? La religión lo único que le ofrece es un título. Lo único que le asegura es que usted caliente un banco. Lo único que le asegura es un lugar en el cementerio. Lo único que le asegura es que su nombre esté escrito en un registro. Pero la verdad le asegura que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Le asegura que si morimos en Cristo, resucitaremos también con Él. Es el tiempo de elegir, ¿verdad o religión? La verdad nos hace libre, la religión nos encadena a un montón de cosas que no aprovechan. La verdad o la religión. Siempre podemos decidir.